Bien, en esta parte del espacio, nosotros hemos querido, y más para inicio de año, básicamente, ya en este mes de febrero, traer y de invitada, llevar a cabo un encuentro con alguien que nos va a hablar sobre el ámbito, sobre diferentes ámbitos en el ámbito de la psicología. Y qué mejor momento, precisamente, vuelvo y repito, que iniciando un año. Y para ello hemos invitado para hoy, para esta noche, a doña Eleonora Fonder. Doña Eleonora. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por tu invitación y siempre tenerme como en tu mirada para ayudarme a mí a estar en un público que muchos me conocen y otros no. Bueno, eso es parte también. Creo que usted lleva luz también y mucha sabiduría a mucha gente desde el punto o del plano en el que usted trata las cosas. Sí. Y de eso se trata. Gracias. Antes de que entremos en esa parte, lo que me gustaría es saber, ¿por qué eligió la educación como su primer oficio o profesión de vida? Eso es historia patria. Bueno, la educación la escogí porque dentro de las posibilidades en la Universidad Católica, cuando yo estudié, Sí. Me gustaban la administración, trabajo social, y el padre Arroyo me convenció de que entrara a educación. Y su oferta fue tentadora y me hice licenciada en educación hace tanto tiempo atrás. Sí. Y fue una oportunidad fantástica porque tuve los mejores profesores que la universidad tenía en ese momento, filósofos, sacerdotes, personas que nos abrieron la inteligencia hacia nuevas perspectivas de lo que venía en educación y de lo que venía en orientación y de lo que venía en el mundo que se abría en ese momento a nuevas posibilidades. Sí. ¿En qué manera todo ese aprendizaje de esa etapa le ayudó en lo que hoy usted hace? No le vamos a poner los años, ¿verdad? No, bueno, no, olvídese de eso. No nos interesa. Realmente en ese momento yo tuve muchas oportunidades. Okay. Inclusive me gané una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos, donde era un privilegio. Y fui a la mejor escuela de educación que había en los Estados Unidos en ese momento. Hice ahí una especialidad en psicología y en orientación y educación. Después regresé para cumplir con mis compromisos laborales en la universidad porque ellos me habían contratado antes de yo irme. Claro. Y desde ese momento pues pasé 25 años dando clases en la universidad y enseñando cientos de alumnos, ¡Qué para no decir miles, pero la vida me fue llevando a distintas posibilidades para yo realmente realizarme y llegar a donde estoy. Qué bien. Sí. Y entonces, ya que me mencionó cuando estudió en Estados Unidos, ¿por qué se da o por qué asume la psicología y por qué? Porque en orientación era así, era counseling psychology, o sea que yo no me podía distraer de lo que yo estaba haciendo. Era orientadora y hice la especialidad en psicología de la orientación para venir a la República Dominicana a ayudar a los estudiantes en Ucamaima en la orientación, cómo estudiar, las vocaciones, los espacios para que ellos pudieran ir a hablar con alguien cuando tenían dificultades, ya sea en la escuela, con los padres. O sea que desde ahí ya yo venía inclinándome hacia trabajar con desarrollo humano. O sea, con los muchachos. Sí. Dentro del área de la psicología, si vamos a lo que usted está haciendo hoy, ¿cuáles son esos aspectos de los cuales usted se ha ido especializando a través del tiempo en ese ámbito? En el ámbito de la psicología yo estoy especializada en lo que se llama la psicología sistémica, que es
que Exacto. es diferente a la psicología clásica o a la psicología clínica. ¿En qué sentido? Porque nosotros trabajamos con movimientos que son más espirituales que los de test y todo eso. Entonces la persona puede vivenciar en su cuerpo las transformaciones de la información que le llega, porque es fenomenológica. Ese es el cuerpo el que les habla de lo que está pasando, de las emociones, de los traumas, de todo. Entonces la persona puede fácilmente, muy fácilmente, dar en el punto donde en ese momento, porque puede ser que en otro momento no lo tenga. no, se le va a quitar. Ah. Y que en otro momento, si tiene otra consulta, ya ha sacado o ha quitado las primeras capas para poder entrar al evento más profundo, en caso de que no se llegara en la consulta. Sí. Entonces la persona puede ir liberando los niveles energéticos o los niveles de tensión, de estrés, por lo que está pasando o por la situación que está viviendo. Es una terapia rápida, eficaz y profunda, la que yo hago y con la que me preparé. Rápida, eficaz y profunda. Eso son tres palabritas un poco difíciles. ¿Por qué rápida? Porque tú en una terapia, en una sola, tú puedes resolver muchísimos problemas. Eficaz porque encuentras la solución y profunda porque realmente es muy profunda, es muy espiritual. Y la persona puede salir con unos niveles de paz, que al final de cuentas eso es lo que uno quiere, de una manera que ni si lo imaginaba. Y si una persona, por ejemplo, no se le ha hecho difícil a veces, y lo estoy preguntando como curiosidad, claro. Por ejemplo, que no crea mucho en lo espiritual o no crea mucho en lo religioso. No va donde mí. No vaya. No va, porque ya saben que lo mío es otra cosa. Ya. No van. Bueno, prefieren lo otro, que lo tradicional. Sí, pero conmigo tienen que ir muy profundo. Y el que no quiere, el que no está dispuesto a ser franco, va a pagar una consulta que no le va a dar resultado. Ya, sí, tienes razón. Entonces, tenemos la parte sistémica. ¿Cuál sería la otra que usted generalmente trata dentro del hábito de la psicología? Mira, cuando una persona va a consulta, yo hago un historial, un panorama de quién es. Yo veo su diseño humano, veo el gráfico de diseño humano, que es una herramienta que yo utilizo, donde puedo ver cómo es, qué personalidad tiene, qué tipo tiene, cuáles son las puertas que le activan sus emociones o sus miedos o su amor, o sea, qué hay en esa persona. Ese panorama, cuando ellos me van diciendo, sí, yo soy así. Eso es lo que le dicen diseño humano. Diseño humano. humano. La persona, usted la va conociendo desde el punto de vista como carácter, cómo reacciona. Sí, yo lo comienzo a ver y comienzo a decirle pautas, de manera que ya yo voy confirmando y después vamos al tema de qué es lo que quiere trabajar. Porque tú no puedes ir a una consulta sin saber lo que vas a trabajar. Hay personas que me dicen, yo quiero esto y esto. Entonces vamos llegando al momento crucial que es el tema. Y ahí trabajamos con el tema. Normalmente hay muchos conflictos que se originan en la infancia y se trabajan el ordenamiento del sistema familiar, porque hay que ordenarlo. Cuando hay un desorden en el sistema, entonces eso se refleja en conflictos, enfermedades, quiebras, dificultades de trabajo, conflictos de pareja, se refleja en todo. O sea, quiero decir, en algún aspecto, sí, no en todo. Entonces, todo eso, una enfermedad también me puede dar pautas a mí para saber dónde está el conflicto.
O sea, tengo, sí, tengo algunos elementos que me permiten a mí. ¿Usted me puede dar un ejemplo? Por ejemplo. Sin tener que dar nombre, evidentemente, de algo. Personas que tienen conflictos en los riñones, que están en diálisis. Normalmente se usa el diccionario, porque hay que tener un diccionario biológico para saber qué conflictos pudieran estar en una persona con conflictos de riñones. Sí. Puede ser herencias, puede ser miedos, puede ser conflictos de dinero en general. Sí. Sí. ¿Y por qué se relaciona, bueno, digo, el caso de los riñones en ese diccionario? En el diccionario habla de liquidez, y liquidez es dinero. Ah, ya. Eso es un ejemplo, pero hay más profundidad. Por ejemplo, si hay alguien que pueda tener un ejemplo, qué sé yo, cáncer de mama o cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón habla también de tristeza, del ambiente donde vivo, me asfixia. El seno es uno de los más complicados porque tiene muchas informaciones. Todo depende en el lugar donde esté. La afectación. Exactamente. Pero todo se puede ver y detrás de toda enfermedad hay una emoción que no ha sido canalizada, no ha sido hablada, vamos a decir. Sí, conversada. Exactamente, desde una mirada de una persona que esté trabajando con eso. Entonces, cuando tú tienes un carro y le pones al mofle un tapón, ya, claro, claro. El carro revienta. Lo mismo sucede con las emociones. Muchas personas no se atreven a hablar de sus emociones, muchas personas se lo tragan todo. Muchas personas no tienen con quién conversar. No tiene que ser un psicólogo, tú puedes ir a... Sí, hasta un amigo, o un familiar, pero no lo dicen. No lo dicen. Entonces, todas esas emociones atrapadas en tu cuerpo, sin un método, porque tú no eres pintor o tú no eres cantante, que tú dices, yo soy un bailador y me voy a bailar, o yo canto. Yo quería, ahora que usted, aprovechar esa parte. Eso se da mucho en hombres. No, y mujeres. ¿También? También, claro. Que no hablan. Porque, por ejemplo, el hombre generalmente en esta sociedad, yo me estoy refiriendo en esta sociedad, que es una sociedad creada para el machismo. Todavía. Hemos avanzado, pero todavía. El hombre no dice, si llora, no llore. Tú no puedes quejarte porque tú eres un hombre. ¿Entiendes? O sea, le ponen unas taras, unos obstáculos, qué sé yo, unas paredes. Así que eso a veces, yo pienso que quizás puede hacer el daño también. Pues mi éxito ha sido eso, justamente. ¿Cuál? Que van muchísimos hombres a mi consulta. Ah, sí. Porque como es un sitio tan privado, tan cerrado, no es público, muchos hombres saben que nadie sabe a qué va. Aunque ya saben que yo soy la psicóloga de ese condominio. Sí, sí. Pero nadie, no. Pero nadie sabe que puede hacer disímiles cosas, evidentemente. Claro. Y ellos se sienten en confianza de ir. Y tengo que decirte que yo estoy muy contenta por la cantidad de hombres de todas las edades que van a consultar. Eso le iba a preguntar en cuestión de edades. Sí. De todas las edades. Ahora me están llegando muchísima gente joven que me sorprende. Porque ¿Cuál es el tipo de preocupación? ¿Ansiedad? Hay mucha ansiedad. ¿Qué quiero hacer? Sí, hay mucha ansiedad. Aunque yo no le trabajo su vocación. No, yo sé. Pero hay mucha ansiedad, hay mucha presión familiar, hay muchas exigencias de que yo quiero que tú seas mejor en esto, hay poca comunicación, hay mucho aislamiento, o sea, los muchachos ahora están entablados, vamos a ponerlo, porque andan con una tablet arriba y con un celular. Sí. Entonces ese ensimismamiento y esos conflictos de comunicación que existen impiden como también verbalizar sus sentimientos de fracaso, sus impotencias para cumplir con las expectativas de los padres. Estamos en un momento bien difícil para una familia con hijos jóvenes, sí. 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 ¿Usted cree que más que antes? Sí. Quizá por el nivel de información que manejan los niños. Porque tienen más información. O sea, ellos están en un mundo virtual, en un mundo que le ofrece una serie de informaciones, como cuando yo era joven, yo supe que
leí un artículo que siempre me ha gustado, se llama El extraño en casa. El extraño en casa. En casa. Y el extraño en casa era la televisión. Oh. Entonces, en la televisión no se puede corregir, no se regulan las normas, nadie puede decir eso no se dice, eso no se hace. O sea, que era un extraño que tenía permiso para decir muchas cosas, pero ahora es peor. Ahora hay mucho extraño. Pero ahora es peor. Porque sí. ese mundo virtual, cuando tú estás viendo una película, te llega un anuncio, te venden un producto que tú no sabes lo que es y tú no tienes control. ¿Qué fue lo que llegó? Wow. Wow, sí. Cuando a mí me gustan los jueguitos también. Sí, sí. Y mi nieto iban a jugar. Sí. Entonces yo jugaba y de repente me comenzaban a llegar cosas que yo solamente les dije a mis hijos, revisen lo que le llega a sus hijos porque a mí me está llegando esto, esto y esto. No, y ahora está diseñado todo, doña Leonora, en que si usted está utilizando el celular o la tableta y se va por un tema de pelota, todo lo que le llegue de pelota. Absolutamente. O sea, lo van induciendo o lo van conociendo. O sea, que en esa parte usted tiene mucha razón. Nosotros no tenemos ya identidad individualizada, nosotros somos parte de un colectivo que está todo ya digitalizado. Inclusive, si tú buscas un jueguito que se llama ONG, qué sé yo, entonces tú te pones y tú dices, ¿cuál es mi perro? O ¿cuál es? Y tú le dices, ¿cómo tú te llamas? Le pones tu nombre. Entonces dice, te pueden poner un texto bíblico, pueden decir cómo tú eres, qué tipo de mujer, de personalidad tú tienes. Y tú dices, ¿y cuándo lo supieron? Porque sí, tú dices, es verdad. pero es verdad que se cierto. parece a mí. Es cierto. Entonces ahora es mucho más difícil. Yo creo que Para todas esas ustedes los padres razones... es mucho más difícil. Bueno, yo no sé si la pregunta cabría decir, ¿y qué hacer? O sea, ¿cuál sería una mejor recomendación en esa parte que estamos hablando ahora? Bueno, quizás podemos encontrar otro tipo de actividades que se hacían antes, donde no se tenga que utilizar ni la televisión ni el celular y que ellos puedan disfrutar de una compañía con los padres, pero ustedes también están siendo presionados a ser más eficientes, a tener menos tiempo en la familia, a trabajar más, porque si no yo no soy exitoso. Y los dos laborando, padre y madre. Absolutamente, absolutamente. Entonces, el diálogo papá-hijos se ha acortado. O sea, muchos dicen, no, porque mi papá es así, mi mamá es así, mejor que no le diga nada. Yo me tengo más confianza con tal otra persona. Sí, sí. O sea, es difícil, pero no es que no tenga solución. Entiendo. Doña Leonora, vamos a hacer una pausa. Sí, cómo no. Para entrar entonces en lo que viene. Porque todavía ya hablamos de lo sistémico, ya hablamos de la parte que corresponde al ámbito del diseño humano, pero quiero entrar también en las constelaciones familiares. Y hay algo que siempre me ha quedado con la curiosidad, que tiene que ver o está relacionado con los números. Eso es... No, para mí, yo te voy a hablar qué parte también yo utilizo, porque yo soy fanática de los cumpleaños. De los cumpleaños. Bueno, déjeme eso ahí después de la pausa. Señores, estamos conversando con Eleonora Fonder en el ámbito de la psicología, pero no tradicional. Así que no se mueva, que ya volvemos. Bien, para aquellos que están sintonizando tarde, ojalá que no, estamos en una conversación, en un encuentro, precisamente en este domingo, en esta noche, hablando con Eleonora Fonder en el ámbito de la psicología no tradicional. Eleonora, quedamos en un tema que yo creo que usted me lo desmenuce. Cuando hablamos de que a usted le gustan los cumpleaños, porque yo le hablé del ámbito de la relación de los números con las personas. No, yo te voy a hablar de los cumpleaños porque eso es otra de las herramientas que yo uso. ¿Que usted usa? Que es dibujar el árbol. Ok. Con las fechas de cumpleaños y de muerte de los miembros de la familia,
Porque el árbol ofrece información. Los nombres. El árbol sería el árbol genealógico. Claro. Mi posición en el sistema, cuántos hermanos somos, qué fechas de cumpleaños tenemos, qué nombres tenemos, mis padres, qué pasó con mis padres, qué cumpleaños, qué enfermedad tuvieron, los abuelos. Y por ahí nosotros podemos averiguar muchas cosas, muchas historias que afectan y aspectan las relaciones o los conflictos por los que una persona va a una consulta. Normalmente aparecen que los árboles, tanto del esposo como de la esposa, pueden tener historias similares, por lo cual tú eres atraído a esa persona. Eso le iba a preguntar. Sí. Porque, por ejemplo, se puede dar el caso, y no me pierda la idea, que del lado del esposo haya, por ejemplo, un hermano que cumpla años el mismo día que un hermano de la esposa. Así mismo, ¿eh? Y que tú tengas la fecha de cumpleaños del papá de tu esposa, por ejemplo. Exacto. ¿Eso implica algo? Oh, sí, claro. Muchísimo. ¿Me puede...? Te puedo decir que pudiera, Sí. entre otras cosas, representar un conflicto que tenga la esposa con su papá y que contigo, como te ama, piensa que lo va a resolver. Oh, wow. ¿Está duro eso? Claro. O puede ser un posible Edipo, un complejo de Edipo, Sí, de no Edipo. resuelto, y piensa que contigo se va a resolver. Hay mucha información. Tú puedes casarte con un doble, tú puedes casarte con un mellizo, tú puedes casarte con tu papá, con tu mamá, sin saber que lo estás haciendo. Y eso tiene implicaciones muy serias en la relación de pareja, porque los conflictos... ¿Usted lo ha visto eso? Sí, claro, los conflictos que a veces traen con la pareja, por ejemplo, no es un conflicto real de pareja, sino un conflicto que trajo y que con la pareja se activa, vamos a ponerlo. O sea, se mantiene Sí, el inconsciente resuelve sus problemas como quiera, con enfermedad, con quiebra, con conflictos, con divorcios, con lo que sea. No sé ¿Cómo que resuelve? Porque te lo hace evidente. Ah, ya. Y te dice, tienes que ir al médico, tienes que ir a buscar solución. Eso como cuando el cuerpo habla, por ejemplo. Exactamente, es que el cuerpo que Porque yo leí algo así, Sí, usted sí, dijo sí. como que el cuerpo habla. El cuerpo habla. ¿Y cómo el cuerpo habla? Así, por ejemplo, con una enfermedad. Una enfermedad es Pero ya cuando la enfermedad está ya... No, ya, se puede resolver. Ya. Cuando se encuentra el conflicto que detonó Ok. la enfermedad y la persona puede sacar la emoción contenida, o ya sea rabia, ya sea frustración, ya sea violencia, lo que fuese, la persona encuentra un camino de solución. Porque al final de cuentas todo lo que tenemos que venir a hacer aquí es perdonar. Está buena eso. Porque no podemos mantenernos en lucha. Todo lo que mi hermano, o sea, todo lo que una persona me ayuda a ver, o que yo critico, o que yo juzgo, Sí, me está hablando de mí. Tú conoces la ley del espejo. sí, claro. Bueno, la ley del espejo te dice que tú atraes a tu vida exactamente lo que tienes que sanar. Uy. Tú atraes a tu vida lo que tienes que sanar. Porque afuera no hay nada que no sea tuyo. Usted me la está poniendo difícil. Sí, yo sé que te la estoy poniendo difícil. Wow. Pero es... O sea, un ejemplo, Sí. que estamos hablando basado en la especulación, porque no es lo mismo que una terapia, en la que usted esté hablando con alguien sobre un hecho real. Exactamente. Una persona que, por ejemplo, tenga una quiebra, ¿con qué podría relacionarse? Que no necesariamente tiene que ser así. Exacto. Podría ser que un abuelo se quedara con una herencia, o un abuelo o un bisabuelo que fuera un jugador y perdiera su fortuna y dejara a la familia sin protección. Pudiera ser... ¿Y qué tiene que ver el bisnieto con Ay, eso? mi amor, la herencia, no, eso baja así.
Nada se olvida, nada se olvida. O sea, en algún momento Eso eso está tiene que relacionado resolverse. con las Lo que no han constelaciones. resuelto las generaciones anteriores. Verlo, Verlo. honrarlo y soltarlo. Ok. No hay que repetir ni hay que pagar. Pero en las No, ni culpar. no, en las constelaciones, que fue una de las A eso preguntas que yo me lo tenía hiciste, pendiente aquí debajo de claro, eso es parte de lo que tratamos de encontrar para ayudar en la solución. Yo no sé si tuviste la serie Mi Otra Yo, Sí, claro. que es una serie que Mi otra yo, sí, sí. que ayuda como a darse cuenta que existen otro tipo de terapias. Y eso ha sido un boom en planetario. Yo te digo que a mí me llamaron de Dubái para que la constelara. Así que ya yo soy famosa por allá. Pero entonces, ¿cómo se hace una...? Bueno, yo no sé si sería la pregunta, pero para que uno tenga una idea, ¿cómo se podría hacer una constelación? O sea, ¿tendríamos que regresar o desde qué momento yo fallé o falló alguien? No. O sea, dependiendo del tema. Ok. Dependiendo del tema. Pero normalmente las quiebras, inclusive a mí me llamaron a un programa de radio que yo hice, que me invitaron en la capital, Sí. y me llamó un señor. ¿Por qué es que yo no tengo éxito en mi negocio? ¿Y por qué cada vez que yo comienzo algo fracaso? Y yo le dije, averíguase de su abuelo, ¿qué pasó? Eso fue todo lo que le dije. A los 10 minutos me llamó y dijo, usted tiene la razón, mi abuelo se robó todo el dinero de la herencia, lo jugó y para nosotros es muy difícil como levantarnos. Entonces yo le dije, bueno, honra a tu abuelo con lo que hizo y pídele que te bendiga, porque hay que pedir bendición al sistema para poder salir con amor Wow. de los líos que traemos. Usted me da yo estoy como escalofrío aquí. No, hombre, no te asustes por eso. Es una terapia de amor. Y Todo entonces, lo que yo hago es terapia de amor. Y entonces, ¿se ha visto ese resultado de pacientes que han ido, de personas que han ido donde usted? Del año pasado tengo yo 3 casos que salieron de deudas que tú no te puedes imaginar. Era que se estaban cayendo muertas las personas. Resolviendo situaciones. Le debían a las 7,000 vírgenes, como dicen, para no Wow. decir a los 7,000. Ya yo vi gente aquí. Y con los ejercicios y como lo que hicimos, me llamaron a los 3 o 4 meses diciendo que ya habían liquidado 3 o 4 de los líos que tenían y que ya estaban a ley de un AO, como dicen, para terminar de saldar todas sus deudas. Wow. Y deudas muy grandes, Sí. muy grandes. Una cosa, doña Leonora, ya hablando de esta parte, porque ya usted me dijo en qué manera con los cumpleaños, las fechas, podemos estar relacionando. ¿Qué sería entonces lo que uno podría llamar la descodificación? La descodificación es ayudar a la persona a darse cuenta el momento en que un evento terminó de poner la última gota al vaso, porque una enfermedad no se produce de un día para otro. Oh. Siempre va acumulando emociones y llega un momento que hay una emoción que detona y se manifiesta la enfermedad. Pero eso viene siendo acumulado. Entonces se ayuda a la persona a trabajar las emociones, Sí. que esos eventos fueron quedándose atrapados en el cuerpo, Sí. y la persona cuando se da cuenta puede sacar la emoción, el dolor, el conflicto en una terapia. A través de muchas herramientas, porque se usan en biodescodificación, se utiliza el PNL, las constelaciones, el o sea, árbol, ok. o sea, todo lo Todo que lo que yo hemos estado hago, hablando. sí, Todo tiene una relación. todo está, es una red, estamos todos en la misma red, manifestando distintos eventos, porque la gente cree que no puede, que tiene obligatoriamente que sufrir. No hay que sufrir. Podemos ser felices, pero nos enseñaron que había que sufrir, que sacrificarse, que el dolor, no, nada de eso, eso se puede desmantelar todo. O sea, una persona que, por ejemplo, que haya perdido a alguien, o no sé, una señora, un hombre, Sí, hay muchas que ha pérdidas. durado muchos años,
hay gente que cree que tiene que pagar algo. Sí, hay gente... ¿Y cómo? Bueno, hay gente que los psicólogos hablan de un duelo. Hay que hacer el duelo, claro. Y hay que aprender a aceptar, porque eso es parte de... Hay muchas cosas, Jordi, que tú tendrías que ponerte a leer y estudiar. Te voy a recomendar algunas cosas que te van a abrir un universo nuevo de posibilidades y de comprensiones en otro ámbito, ¿entiendes? Y creo que te puede ayudar mucho. ¿Acogido para mí? Sí. Yo soy un lector. Sí. Imagínate, te voy a dar un ejemplo simple. Cuando un niño nace, dice, ay, acaba de llegar el muchachito. El muchachito no nace como una tabula rasa. Un niño nace con todo el inconsciente familiar del papá y de la mamá. Y él no sabe lo que tiene, pero lo trae. Wow. En su ADN, en su genoma. Sí, por ejemplo, ahí están los fracasos, las tragedias, los accidentes, todo. Toda la historia está en el cuerpo. Es que muchas veces uno dice, hay cosas que uno tiene que resolverlo no solamente por uno. No, está eso. Además, traemos un plan del alma, que eso es lo que te voy a buscar para mandarte. ¿Un plan? Plan del alma. ¿Del alma? Sí. Ajá. Tú traes un contrato. Ajá. Claro, para hacer la misión de vida que tú tienes, porque todos traemos una misión. Además de eso, tú traes lo que se llama el proyecto sentido, que es un tema de biodescodificación. Y el proyecto sentido es todo lo que tú viviste en la barriga de mamá. Sí. Todas sus emociones, todas sus experiencias y todos los deseos que papá y mamá tuvieron para que tú vinieras. Eso es un contrato que tú haces también con mamá y papá. Y además, tú traes lo que se llama la herida de nacimiento. ¿Y cuál es esa? Cuando tú naces, dependiendo cómo tú naces. Si fue por force, si fue por cesárea, si fue normal, si se dilató, si viniste antes de tiempo. Todo eso es parte de la historia que un ser humano acabado de nacer tiene que carga. Eso es un tema profundísimo. Uf. Pues por eso hay gente que a veces cuando tiene esa lucha entre papá o mamá y queda pendiente, esa relación o esa persona tiene algo que resolver. Caramba. Doña Leonora, hábleme de su libro. De uno de mis 4 libros. Digo, sí, claro. Sí. ¿Tú quieres que yo te hable del diario? Del diario. Bien. El diario de un viaje espiritual. Diario de un viaje espiritual. Sí. Yo lo leo todos los días y se lo mando a todos los que han comprado el libro. Para que además de tenerlo el libro, escuchen y hagan sus reflexiones. ¿Y en qué consiste? El libro consiste en 365 citas bíblicas. De los días. Sí. Y es producto de mi experiencia en talleres de oración y vida. Ok. Una persona que hace talleres de oración y vida pasa 15 semanas orando, aprendiendo a orar. Y después tiene que seguir orando. Como no había un seguimiento en ese entonces, llámese el año 98, que no existían como ahora, que hay muchos textos que tú lees. Entonces yo escribí ese texto para que la gente hiciera oración escrita, que es una forma de orar hermosísima. Y con la pandemia, yo lo que hice fue escribir mis reflexiones. Entonces lo volví a publicar. Una nueva edición. Una nueva edición. Sí, y ahí está. Y ha hecho un gran trabajo. ¿Y dónde se puede conseguir? En mi casa. Todo está en mi casa. Ah, qué bien. ¿Y cuál fue el último texto escrito por usted? El último se llama Trayendo lo mejor a ti. Trayendo lo mejor a ti. Es el taller de metas que yo doy, que tengo más de 15 años dándolo. Y como no se podían dar talleres, yo dije, déjame dejar el legado por si acaso, porque tú sabes que todos estábamos en ese momento en lista de espera. ¿A quién le tocaba? Exacto. Y lo escribí y es un libro muy sencillo, es un legado para que los jóvenes también puedan algún día poder hacer sus mapas, porque tener mapas, tener metas es muy importante. Y yo les enseño cómo y por qué nosotros no sabemos conseguir nuestras metas y les enseño
qué pasa en nuestra mente, dónde están las tomas de decisiones, por qué nosotros a veces nos conseguimos metas. Y yo me baso en un texto bíblico, que es el de Mateo 7:7, que dice, el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que toca la puerta se le abrirá. Wow. Y a partir de ahí, ese curso es exitosísimo de verdad. Qué bueno. No porque yo lo dé, sino por los logros y los testimonios de todo el que lo ha tomado. Repítame el curso. Atrayendo lo mejor a ti. Que eso se lo convirtió en un libro. Ese también lo tiene usted. Exactamente. Yo lo tengo todo. Qué bien. Sí. Mire, el tiempo se nos fue, lamentablemente. Yo ahora que estoy emocionándome y estoy enervado, pero no quería dejar de preguntarle esto. A propósito de lo que usted mencionó, de la pandemia, de todo lo que hemos vivido, creo que fue un reto para toda la humanidad en el ámbito de todo sentido, espiritual, físico. ¿Qué piensa, y con eso terminamos, de la depresión? La depresión... ¿Y cómo sanarla? Hay que ver a quién, qué está pasando. Pero es un desconectarse de la alegría. Desconectarse de la alegría. De la alegría. Del estar en el aquí y en el ahora. Sí. Una persona que se deprime vive en dos tiempos que no existen. El pasado, recordando, y el futuro que no existe. Y a veces lo que hacen es conectarse con una memoria de dolor, pero se puede salir de ahí también. Sí, ¿usted ha tenido esa experiencia de gente que Sí, se puede salir de ahí. Yo no digo que soy yo que ayudo, porque se necesita la ayuda de médicos. O sea, todo lo que yo hago también está en colaboración con los médicos. Yo tengo médicos que me refieren, antes de yo tratar a un paciente, dice, váyase allá. Y después que usted trabaje allá, vuelva acá. Venga aquí, que va a ser más fácil para mí. ¡Ay, qué bien! Para mí. ¿Usted le allá en el camino? Sí. Qué bueno. Doctores que han estado conmigo, que conocen lo que hago y que entienden que el trauma es emocional. Señora Leonora, un millón de gracias. Lo he disfrutado. Yo también. Gracias, señores, a todos. Hay un ámbito en la psicología no tradicional. Como ella decía al inicio, quienes van donde ella es porque creen que hay posibilidad desde lo espiritual sanar muchas cosas que a veces no queremos enfrentar. Doña Eleonora Fondero, vamos a la pausa.